Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Petronila, aquí no se le tira al negro, aquí se le tira al blanco. El negro ha sufrido demasiado con el colonialismo, con la esclavitud, el neocolonialismo, la política racista, que está muy en alta en la República Dominicana bajo la sombrilla antihaitiana. Pero hay un conjunto de discriminaciones muy fuertes que están relacionadas con el tema educación, necesariamente, porque la educación debe ser para transformar, Claro. para cambiar los resultados, para cambiar las conciencias reformadas. Entonces tenemos las desigualdades sociales, el racismo rampante en la República Dominicana, una actitud frente a la naturaleza que conduce al ecocidio, que tiene mucha fuerza, la discriminación en materia de género, que también se refleja en las escuelas, con prácticas de acoso, con maltrato a las niñas, los niveles en la sociedad de niñas embarazadas, de todo esto. ¿Cómo tú entiendes se puede enfrentar estos problemas con resultados mejores a partir de esta realidad? Sí, realmente yo creo que el país necesita hacer como un gran pacto. Se necesita adecentar la sociedad dominicana y la escuela tiene que ser uno de los pilares fundamentales, porque los niños pasan mucho tiempo en la escuela. Y yo digo la educación escolar, pero también la educación ambiental, la educación familiar, la educación que se recibe a través de los medios de comunicación. Que los medios están en manos de la élite capitalista con una mentalidad racista, antihaitiana, machista. Por eso le digo, yo creo que las clases dominantes y la oligarquía dominicana, a todos nos conviene una sociedad más decente, a todos. Porque si usted es un señor muy rico, pero no puede andar con una cadenita de oro en la calle, porque alguien le va a robar. Y a veces la delincuencia no es solamente una salida individual, también es yo diría, una consecuencia de esa discriminación y esa desigualdad social. Y no solo, porque es que el Estado se ha corrompido. El Estado es un Estado delincuente. Un componente de narcoestado muy fuerte. Exacto. Entonces, parte del proceso de enriquecimiento de esas élites capitalistas, porque el lavado, ¿a dónde va el lavado? ¿A dónde va? Dinero? Sí. A esas inversiones, es decir, hay una narcoburguesía incluso en la República Dominicana. Entonces, entonces, este tema nos remite de nuevo al tema de educación para qué. ¿Educación para qué? Para reforzar lo que hay o para transformar la sociedad. Y entonces ahí entra, es que yo digo, estamos en tiempos contrarrevolucionarios. El ultraconservadurismo de la sociedad dominicana es muy grande, pero se necesita entonces... Pero es que la cultura de la sociedad es la cultura de la clase dominante, la que impone. Sí, pero entonces, pero no crea, el pueblo también tiene salidas a la crisis y a esa imposición. Claro que sí. Tiene sus salidas. Imponen una cultura dominante. Y el pueblo le busca la vuelta. Hay que enfrentar. El pueblo le busca la vuelta. Claro. Entonces, en ese buscar la vuelta a ese poder hegemónico, dominante, que discrimina, que forma a los hijos del pueblo para que sean los que trabajen en las empresas de los ricos, no para que él pueda tener su propia empresa. Y aunque se fomente el emprendedurismo, es otra de las falacias que vende la sociedad del presente, porque todos no van a hacer emprendedurismo. O sea, el Estado tiene que enfrentar la economía informal, tiene que enfrentar el desempleo con políticas claras. Pero tiene que plantearse otras formas de propiedad, otras formas de producción. Es decir, la propiedad social, la propiedad cooperativa, la propiedad colectiva. Sí. Yo diría que las asociaciones de pequeños productores. Así es. A corto plazo, yo creo que la sociedad dominicana puede fomentar una economía solidaria e ir pensando en un proyecto mucho más global de cambio social, porque los cambios sociales
no se hacen de la noche a la mañana. Y aquí hemos tenido estallidos, momentos, yo diría, altos, donde se ha producido un cambio. Y quizás, como han sido... No, aquí hicimos una de las revoluciones más hermosas del siglo XX, ¿no? Inmediatamente después de la cubana. Esas nos las robaron, nos las arrebataron con la fuerza. Exacto. Con una invasión que sustituyó el ejército que se había formado en la otra invasión. Claro. Y yo digo, Narciso, que ahí entonces donde nosotros y las fuerzas democráticas, los grupos alternativos, se requiere una reflexión crítica de cómo ha sido ese proceso. Claro. Y esa reflexión crítica hay que estar consciente de que los resortes de dominio siguen siendo muy fuertes y que estamos ante... Muy fuerte y muy agresivos. Muy agresivos, violentos. Entonces, ¿cómo actuar en un medio así? Bueno, a la escuela se le está poniendo cada día más difícil su labor. Esa escuela a lo que soñamos, una escuela liberadora, cada día... se le pone más difícil porque la sociedad está muy agresiva. Entonces yo creo que se requiere de las fuerzas vivas una actitud mucho más unida y coordinada a lograr espacios. Un movimiento, una fuerza transformadora. Y también crear modelos, porque yo creo que hay que crear modelos, Narciso. Y que, bueno, si yo digo que quiero una economía solidaria, pues vamos a hacer una cooperativa que sea solidaria de verdad. Porque a veces esos espacios se convierten... Que ser referentes, que sean referentes. Que indiquen esto es posible. Que sean referentes. El resto tenga otra característica. Esa es la idea, ser referente. Y es como, y esto es un pasaje de la Biblia. Jesús... Pero definitivamente hay que desplazar las élites dominantes del poder. Mientras llegamos ahí, ¿qué hacemos? No, hay que seguir luchando, pero vamos a seguir también. Hay que enfrentar la contrarreforma con propuestas de cambio, con propuestas alternativas, pero de más en más, el sistema capitalista en crisis se resiste a la reforma. La era keynesiana, socialdemócrata, quedó muy atrás. Quedó atrás. Fíjense, a nivel internacional. Y a nivel... Pero hay un mundo que está cambiando. No, el mundo cambió. El mundo cambió. Y va a cambiar más. El mundo cambió y va a seguir cambiando. Y eso es una gran oportunidad para estos pueblos, porque en fin de cuentas nosotros tenemos el factor de la negación de soberanía. No tenemos soberanía. Y sin soberanía es muy difícil hacer cambios. Y nosotros... El modelo está impuesto. Está impuesto con la fuerza exterior, con raíces internas y aliados internos. Sobre todo los aliados internos, eso que decía Duarte, mientras no se escarmienten a los traidores como se deben, los buenos y verdaderos dominicanos, seremos siempre víctimas de sus maquinaciones. Mire, este enemigo interno es muy poderoso, porque es el que está en la cotidianidad, los amarres que hay ahí. Entonces, yo digo, mientras nosotros logramos esa sociedad ideal donde podamos hacer justicia de verdad, creo que nos toca ser modelo desde la vida cotidiana. O sea, si yo creo en una sociedad justa, tengo que ser justo y crear esos espacios. Claro, la persona, hombre o mujer, que dice hay que transformar la sociedad, no puede parecerse tanto a la sociedad que quiere combatir. A lo que la domina. Entonces, y pasa a veces eso. Es el proceso hay interno. Que se parecen a las derechas. Sí, entonces, yo creo. Eso afecta también el proceso de toma de conciencia. Yo creo que ahí, y esa es una observación también a la izquierda dominicana, la izquierda dominicana ha hecho un gran aporte, porque en todos los procesos, sobre todo a partir de la revolución de abril, aquí no hay un solo pedacito de libertad que no se haya logrado con la izquierda. Claro. Sin embargo, creo que le hace falta en estos momentos más unidad para poder... Más unidad y también más renovación creativa, ¿no? Más creatividad. Hay que ser cada vez más de izquierda, digo yo. No es la renovación hacia la derecha, para imitar la derecha. Hay que ser más de izquierda, pero mucho más creativos, más innovadores.
hay que conectar. El tema de la nueva generación. Conectar con la generación. Nueva generación. Hay que conectar con la nueva generación porque es que ellos tienen otro lenguaje, otra manera de entender. Y ustedes educadores, historiadores, tenemos un gran reto. Tienen mucho que aportar en ese sentido. Sí. Bueno, yo he entrado en contacto contigo a partir de un proyecto que me parece sumamente interesante, importante, que es la cátedra Orlando Martínez. La cátedra sí, Orlando Martínez. Entonces, con la edición de Microscopio, con el libro que yo hice recientemente, porque hay que rescatar los pensadores. Hay que tener líderes referentes. Hay que tener referencia. Sí. Y Orlando fue de los jóvenes de esa generación, de la generación nuestra, más brillante, ¿no? Sí. Y que dejó un legado importantísimo. Y hay que rescatarlo porque esos jóvenes están en el silencio. Claro, y eso es muy importante sobre todo para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que todavía es una herencia. Es un patrimonio. Un patrimonio de esa lucha, a pesar de todos los problemas que pueda confrontar. Sí. Entonces, ese faro hay que también encenderlo más, ¿no? Yo tengo, y aquí aprovecho también, estoy en la Cátedra de Historia Dominicana, y sí tengo ese deseo de poder ayudar a mi escuela a que podamos hacer una historia que conecte más con el presente. Que la metodología nos sirva, la metodología para acercarnos. Hay que apoyarte para acercarnos más. Hay que así, es así, porque realmente la historia sigue siendo un diálogo entre pasado, presente y futuro. Y eso realmente, la historia da sentido a la identidad, le da sentido al ser individual, lo enmarca en una entidad colectiva, que es lo que realmente necesitamos en la sociedad dominicana. En fin, hay que impregnar la educación de soberanía, de liberación en todo el sentido. Del sentido colectivo. De la opresión de género, del racismo, es decir, y también del menosprecio hacia los niños y niñas. Cómo el adultocentrismo ha creado también una barreras en todas clases. Sí, es que hay mucha división realmente. En fin, la educación es un instrumento muy importante, pero como tú dices, tiene que estar acompañada de una acción de cambio y de compromiso. Y un compromiso nacional. El país, un compromiso país con objetivos claros que realmente permitan que la educación pueda ser un soporte esencial. Bueno, Petronila, muchísimas gracias por tu participación en Tiro al Blanco, que es un programa muy instructivo. Vamos a difundirlo lo más que se pueda por diferentes vías, ¿no? Gracias, sí. Por las redes, en todos los espacios que tenemos. Y vamos a hacer un esfuerzo también propio por los teléfonos celulares. Y bueno, te vamos a tener otras veces aquí. Ya tú eres parte de la familia de Tiro al Blanco. Muchas gracias, a la orden. Nunca al negro, nunca a la negra. Un abrazo fuerte a todos los amigos y amigas de Tiro al Blanco y hasta mañana. A luchar, a luchar, a luchar. A luchar, a luchar, a luchar. A luchar, a luchar. A luchar, soldados valientes, que empezó la revolución a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama la guerra. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.